Nada de lo que nosotros percibimos y conocemos es en sí mismo, en el mundo material, existente en forma constante y permanente. Todo lo que no es percibido por mí como sujeto observador a través del proceso de la mtakarana no existe realmente como proceso material. La percepción genera la materialización de lo que nosotros percibimos en el mismo acto de la percepción. Supongamos que yo ahora estoy en un determinado cuarto, en un determinado lugar, y hay un cuarto al lado de este mismo que está completamente vacío, ¿no? No hay nadie, no hay ninguna persona allí. Solo hay muebles y objetos normales. En ese momento esa energía se mantiene como potencialidad, se mantiene dentro del segmento o vibración de los 5 elementos sutiles, que significa que está expresado en forma energética, que es mucho más dinámica y no tiene una forma estable. En ese sentido está expresado como un fenómeno energético con cierta potencialidad, con cierta direccionalidad a ciertas características, como si fuera, por ejemplo, el negativo de una película, que si bien tiene ciertas configuraciones, según como revele la foto, puede tener diferentes aspectos o diferentes luces y sombras o diferentes tamaños. Esa potencialidad que está en el cuarto de al lado en el cual yo no estoy, en el momento en el que yo no lo percibo, no existe como materialidad, no está en el mundo material, porque la conciencia es muy económica y lo que no está siendo percibido por mí mismo en el momento presente se mantiene como energía, como los 5 elementos sutiles, y se mantiene como una potencialidad, como dijimos, con un negativo, con ciertas cualidades potenciales más que otras, pero no está manifiesto como materia. Ahora, en el momento en el que yo me levanto, termino de grabar este video, me voy al otro cuarto e ingreso y empiezo a percibir el vacío del cuarto y los objetos y muebles que están en el cuarto, automáticamente se produce una explosión de la cognitividad porque el amtakarana, o sea, mi proceso de percibir a través del pensamiento, la inteligencia, la memoria y el ego, esa estructura, es como si proyectara, funciona como un molde para la conciencia y la conciencia puede ver a través de esa ventana, proyecta los elementos sutiles también, los 5 elementos sutiles y las diferentes vibraciones de mis cualidades y chocan con los objetos de la habitación que antes estaba vacía. Cuando se genera esa fricción, ese choque entre los 5 elementos sutiles potenciales de la habitación vacía donde yo ingresé y los 5 elementos potenciales de mi antakarana, de mi percepción que dispara elementos energéticos, los 5 elementos energéticos, en ese choque se genera el revelado de la realidad, se genera la materialización en forma instantánea. Y ahí aparece una silla, una mesa, una ventana, una puerta, un espacio vacío. Y en ese instante mismo se genera una percepción de sujeto-objeto y de un campo de conocimiento. La percepción, por eso, es un fenómeno explosivo de la conciencia a nivel atómico, de gran choque y vibración entre elementos. ¿De qué? Desde un sujeto perceptor y de la potencialidad del campo de conocimiento que se encuentra ahí esperando como memoria que la despierte, digamos, ese choque entre un sujeto y el campo de conocimiento potencial. Por lo tanto, todo lo que llamamos percepción es algo que materializa en el momento que se percibe. En el momento que yo no lo percibo, no existe como materia. Luego esta percepción empieza a, digamos, a girar un ida y vuelta entre el sujeto, en este caso yo, y la habitación vacía cuando ingreso, y se empieza a generar un ida y vuelta entre esos 5 elementos que son manipulados o guiados por los pensamientos. Recordemos que los 5 elementos son pensamientos de diferentes vibraciones. Empiezan a generar un ida y vuelta después de ese choque. La explosión atómica es el, eh, el fenómeno de percepción y luego la cognición lo que va a generar es
una vibración y un choque, empiezan a girar, a generar chispas, y en esa vibración se empieza a generar no solo la percepción, que es instantánea, sino también una cognición, que ya es cuando empiezo a dialogar entre mi mente y el objeto y el campo de conocimiento. Y esa cognición empieza a generar otras experiencias que no solo quedan en la percepción inicial, que es instantánea y automática e inconsciente. La cognición ya tiene parte consciente, ya empiezo a dialogar, manipulo objetos, siento olores, siento espacios, emociones, y todo ese proceso ya es la cognición. Cuando ese proceso después de cognición, a través de mucha experiencia y muchos años, empieza a generar autoconocimiento, bueno, la persona empieza a autoconocer todo el sistema cognitivo, o sea, el Amtakarana, y la conciencia, que es la que ve a través del Amtakarana, que ya es el tercer nivel del proceso, digamos, del Amtakarana, que es el autoconocimiento, pero eso lo veremos en otro video. Gracias.